En esta hora les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias We open our Bibles en el Evangelio según San Mateo, in the Gospel according to St. Matthew, capítulo 28, chapter 28. y vamos a leer los versículos del 16 al 20. We're going to read verses 16 through 20. Mateo 28, versículos 16 al 20. Matthew 28, verses 16 through 20. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a nosotros, tus hijos, reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para adorarte. Señor, nosotros te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, la gran comisión. Very well, brethren. I have put as a theme to this message, the Great Commission. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Eso es lo que encontramos nosotros en los versículos que leímos. That is what we find in the verses that we just read. La gran comisión. The Great Commission. La gran comisión es el mandato de Jesús a sus discípulos The Great Commission is the command from Jesus to the disciples de llevar el evangelio a todas las naciones, to bring the gospel to all nations haciendo discípulos by making disciples y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy y Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor les había mandado. and teaching them to observe all the things that the Lord had commanded them. Nosotros encontramos en la Escritura And we find in Scripture que la gran comisión aparece en los 4 evangelios y también en el libro de Hechos. we find that the Great Commission is found in all the Gospels and also in the book of Acts. Y hoy yo quiero leer la gran comisión en todos esos pasajes de la Escritura. And today I want to read the Great Commission in all these passages in Scripture. Así que usted preste atención. So you pay attention. Vamos a comenzar con Mateo, We're going to start with Matthew. capítulo 28, versículos 19 y 20. Matthew 28, verse 19 and 20. Encontramos a Jesús diciendo a sus discípulos: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of age. Esa es la gran comisión en el Evangelio según San Mateo. That is the Great Commission in the Gospel according to Matthew. Vamos a escucharla en el Evangelio según San Marcos. Let's listen to it in the Gospel according to Mark. Marcos 16, 15 y 16. Mark 16, verse 15 and 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. And he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Ahora veamos la gran comisión en el Evangelio según San Lucas. Let's see the Great Commission in the Gospel according to Luke, Capítulo 24, versículos del 46 al 49. chapter 24, verse 46 through 49. No está articulada de la misma manera, It's not articulated in the same way, pero es la gran comisión. but it is still the Great Commission. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. And then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Y luego dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Y el Señor dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. And the Lord says to them, and you are the witnesses of these things. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Esta es la gran comisión en el Evangelio según San Lucas. That is the Great Commission in the Gospel according to Luke. Veamos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, Let's see the Great Commission in the Gospel according to John chapter 20, versículos 19 al 23. verses 19 through 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. And then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. And when he had said this, he showed them his hands and his side. And then the disciples were glad when they saw the Lord. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. So Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I also send you. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Esa es la gran comisión en el Evangelio según San Juan. That is the Great Commission in the Gospel according to John. Ahora en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, Now in the book of Acts, chapter 1, verse 4, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. he says, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. Y les dijo en el verso 8, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And in verse 8, he says, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Hermanos, en todos estos pasajes bíblicos, So, brethren, in all these passages in Scripture, nosotros podemos ver la gran comisión. we can see the Great Commission. La gran comisión tiene que ver con la propagación del Evangelio, The Great Commission has to do with the spreading of the gospel, donde el Señor manda a sus discípulos a predicar las buenas nuevas de salvación where the Lord commands the disciples to preach the good news of salvation. y les envía a decir al mundo que Jesús murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. He sends them into the world to tell them that Jesus Christ came to give them salvation and eternal life. Y para decirles que dicha salvación no se encuentra en ningún otro, sino solo en Jesucristo. And to tell them that salvation is found in no one else but only in Jesus Christ. Y que esa salvación es exclusivamente para los que ponen su fe y su confianza en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. And that salvation is exclusively for those who place their trust in the redeeming work of Jesus Christ on the cross. Ahora nosotros vemos And so now we see en la Escritura in Scripture que de estas 5 veces que se menciona la Gran Comisión, that out of these 5 times where the Great Commission is mentioned, tanto en los Evangelios como en el libro de los Hechos, so much so in the Gospels as it is in the book of Acts, la que aparece en el Evangelio según San Mateo es diferente. the one that appears there in the Gospel according to Matthew is different. Es diferente en el sentido de que Mateo introduce una frase que no se encuentra en los otros evangelios ni en el libro de los Hechos. It is different is because Matthew presents a phrase that is not found in the other Gospels or even in the book of Acts. Y es la frase donde le dice a los discípulos, id y haced discípulos. And it's the phrase where he says, "Go and make disciples." Por lo tanto, la gran comisión que aparece en el Evangelio según San Mateo So therefore, the Great Commission that appears in the book of St. Matthew, es más completa it's more complete. porque nos manda a ser discípulos a todas las naciones. It tells us to go and make disciples in all nations. Mire, cuando Jesús resucitó de los muertos, When Jesus rose from the dead, la Biblia dice que apareció vivo a sus discípulos, the Bible says that he appeared alive to the disciples, presentando pruebas convincentes de que había resucitado de los muertos. showing proof that he had risen from the dead. Y la Biblia registra 11 apariciones. And the Bible registers 11 appearances. Y en casi todas ellas les tomaba de sorpresa. And in mostly all of them, he took them by surprise Cuando ellos estaban desprevenidos, when they were unprepared, sin aviso previo, without any previous notice. el Señor hacía acto de presencia. The Lord would make an act of presence. Pero Mateo registra una reunión muy diferente. But Matthew registers a gathering that was very different. Una reunión programada. It was a scheduled meeting. Programada con el Cristo resucitado. It was a scheduled meeting with the risen Christ. Lo leímos. We read it. No sé cuántos de ustedes lo vieron. I don't know how many of you saw that. Pero está en Mateo 28:16. You find it there in Matthew 28:16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. It says, then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. Quiere decir que el Señor convocó 3 grupos de personas para esa gran reunión en el monte. That means that the Lord, he convened 3 groups of people for that gathering in that mountain. Él convocó a los 11 apóstoles. He convened the 11 apostles. Ellos estaban allí. They were there. Él convocó a más de 500 hermanos a la vez. He gathered more than 500 brethren at a time. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 15:6. You can see this in 1 Corinthians 15:6. Había más de 500 hermanos reunidos. There were more than 500 brethren gathered. Y sabe también, hermano, You know what else, brethren? nos convocó también a nosotros para que estuviésemos presentes en ese monte. He also convened us so that we could also be present at that gathering. Ya mismo les digo por qué.
nos soon I'll tell you convocó why. también a nosotros. Pretty soon I'll tell you why he also convened us to be there. Pero antes vean esto, But before, let's look at this. lo que dice la Biblia. What the Bible says. Todas esas personas se reunieron en un lugar específico, en un monte donde el Señor les había ordenado. All these people gathered in a specific place on a mountain that the Lord had pointed out for them Para recibir instrucciones específicas del Señor. to receive specific instructions from the Lord Porque el Señor se iba because the Lord was leaving. y ellos tenían que aprender a funcionar sin la presencia física del Señor en la tierra. And they needed to learn to function without the physical presence of the Lord on earth. Quiere decir que a partir de ese día, That means that after that day, el Señor ya no estaría con ellos en persona, the Lord will no longer be with them in person, sino por medio del Espíritu Santo. but by way of the Holy Spirit. Ahora, pregunto, And so now I ask, ¿por qué yo digo que nosotros también fuimos invitados para aquella reunión? why do I say that we were also invited to that gathering? Porque nosotros estábamos en la mente del Señor. Because we were also in the mind of the Lord. Cuando Él se reunió con aquellos hermanos en el monte, When he had this meeting with his brethren in the mountain, Él pensó también en nosotros. he also thought about us. Y en un momento dado, mientras se desarrollaba la reunión, And in a given moment, while this meeting is being developed, el Señor dijo esto en Mateo 28:20. the Lord said this in Matthew 28:20. Le dice a los discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He says, therefore, I am with you always, even to the end of the age. Y como el fin del mundo no ha llegado todavía, Because the end of the age has not arrived yet, quiere decir que a nosotros también Él nos hizo participantes de esa reunión. that means that he also made us participants of that meeting. Nosotros, la iglesia que ha llegado a estos postreros días. We, the church that have come upon these latter days, Nosotros que nos ha tocado vivir en el tiempo del fin. we who are given this time to live in the end time. Él nos dice a nosotros, yo estaré con ustedes, iglesia, hasta el fin del mundo. He says to us, he says, church, I will be with you until the end of the age. Así que en esta hora subamos al monte. So at this time, let us go up to the Y mountain. vamos a ver de qué se trataba la reunión en el monte. Let's see what this meeting in the mountain was all about. Abra sus oídos y preste atención porque el Señor tiene algo importante que quiere comunicarnos. Open your ears and pay attention because the Lord has something important that he wants to communicate to you. Así que hermano, hágase del cuadro. So, brethren, just catch the scenery. Imagínese el panorama. Imagine this a picture. Hay más de 500 hermanos reunidos en el monte. There's more than 500 brethren gathered on this mountain. Y Jesús aparece en medio de ellos. And Jesus appears in their midst. Y el Señor llama al orden. And the Lord calls to order. Y comienza la reunión. And he starts the meeting. Mateo 28:17 dice Matthew 28:17 says que cuando le vieron, le adoraron. that when they saw him, they worshiped him. Quiere decir que le reconocieron cuando le vieron. That means that they recognized him when they saw him. Y por eso le adoraron. And that's why they worshiped him. ¿Cómo le adoraron? How did they worship him? Bueno, la Biblia no dice cómo le adoraron, The Bible doesn't say how they worshiped pero him. hay la posibilidad que hubo cánticos y alabanzas en el monte. There's a possibility that there was singing and there was worshiping on that mountain. Pero mire qué triste. But look how sad. El versículo 17 dice que algunos de ellos dudaban. Verse 17 says that some doubted. Algunos de ellos tenían interrogantes. Some of them had questions. Algunos de ellos no estaban del todo convencidos. Many of them were not completely convinced. Yo me imagino que se preguntaban, I can imagine that they asked ¿será themselves, cierto todo lo que estamos viendo? is this true, everything that we're seeing? ¿Estaremos nosotros alucinando? Are we hallucinating? ¿Serán ciertas todas las historias y los testimonios que hemos escuchado de la gente que dice que Él ha resucitado? Is it true about everything that we're hearing and all the testimonies of the people that he has raised from the dead? Escuche bien, hermano. Listen well, brethren. A lo mejor aquí hay personas en este día que también tienen dudas. Maybe there's people here today who also have doubts. A lo mejor aquí o conectados con nosotros a través de las redes hay personas que tienen interrogantes. Maybe people here or people who are connected by way of social media are with questions. Quizá usted tiene dudas.
Maybe you have some acerca de la realidad de la fe cristiana. about the reality of Christian faith. A lo mejor usted tiene interrogantes Maybe you have these questions acerca del poder de Jesucristo. about the power of Jesus Christ. ¿Quién sabe? Y usted tiene preocupación Maybe you have some worries acerca de cómo vivir la vida cristiana con éxito en medio de una generación perversa. how to live a successful Christian life in the midst of such a perverse society. Pero yo doy gloria a Dios en este día. But I give glory to God on this day, Porque aunque usted tiene preguntas because even though you have y aunque questions, usted tiene dudas and although you have y doubts, quizás tiene muchos interrogantes, and you have many questions, usted no se quedó en la casa este día. you didn't stay at home this day. Usted está conectado con nosotros a través de las redes You are sociales. connected with us today by way of social media, Porque usted quiere saber because you want to qué es know lo que el Señor quiere comunicarnos en el monte. what is it that the Lord wants to communicate to us on the mountain. Usted está aquí en el servicio. You are here in the service. Está presente en la reunión. You're here present in the Y meeting. te estás exponiendo a la manifestación del Espíritu Santo. And you're being exposed to the manifestation of the Holy Y Spirit. donde está el Espíritu de Dios, And where the Spirit of the Lord is, allí hay paz. there is peace. Allí hay gozo. There is joy. Allí hay amor. There is love. Allí hay libertad. There is freedom. Allí hay esperanza. There is hope. Aún para las personas que más duda puedan tener. Even for those people who have the most doubt. La persona que más interrogante pueda tener The person that might have the most questions puede ser ministrada por el Señor en este día. can be ministered to by the Lord today. Bueno, veamos lo que sucedió en aquella reunión. So let's see what happened in this meeting. Después del servicio de adoración, After that time of worship, Jesús subió a la plataforma, Jesus went up to the platform. se paró detrás del púlpito, He stood behind the pulpit. tomó el micrófono en su mano He took the microphone in his hand y dirigió su mensaje a todas aquellas personas. and he directed his message to all those people. Más de 500 hermanos reunidos en el monte. More than 500 people gathered on the mountain. Pero no solo a ellos, But not only to them, sino que también a nosotros. but also to us. Porque el fin del mundo todavía no ha llegado. Because the end of the age has still not come. La edad de la gracia no ha terminado todavía. The time of grace is still not over. Así que el Señor le habló a aquellos 500 hermanos, pero también nos está hablando a nosotros en este día. So the Lord spoke to those 500 brethren, but he's speaking to us as well today. Y lo primero que dice el Señor And the first thing that the Lord en says su prédica en el monte on this preaching on the mountain, está en Mateo 28, 18. find it in Matthew 28, El Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He says, all authority has been given to me in heaven and on earth. Toda autoridad me es dada. All authority has been given to me. Como queriendo decir, aquí mando yo hoy. As if to say, I am in charge today. Mando arriba en el cielo y mando aquí abajo en la tierra. I am in charge up in heaven and I am in charge here on earth. Mando en el plano de la eternidad y mando también en la esfera del tiempo. I am in charge in the planes of eternity and I am also in charge in the sphere of time. Tengo el derecho de gobernar. I have the right to govern. Tengo el derecho de ejercer poder. I have the right to exercise power. Tremendo mensaje, amados hermanos. Tremendous message, brethren. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. All power, all authority has been given to me up in heaven and here on earth. Mira, hermano, no todo el que tiene poder tiene derecho a ejercerlo. Hey, brother, not everybody who has power has the right to exercise it. Por ejemplo, Satanás tiene poder, pero no tiene derecho a ejercerlo a voluntad propia. For example, Satan has power, but he doesn't have the right to exercise it at his own will. Cuando Satanás ejerce poder es porque Dios le da el permiso. When Satan exercises power, it's because God has given him permission. En la cruz del Calvario, On the cross in Calvary, el Señor despojó al enemigo de su autoridad. the Lord displaced the enemy of his authority. El enemigo todavía tiene poder, pero no tiene autoridad legítima para ejercerlo. The enemy still has power, but he doesn't have legitimate authority to exercise it, Especialmente sobre los creyentes de Jesucristo. especially over the believers of Jesus Christ. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says en 1 de Juan 5, 19.
1 John 5:19. que aunque el mundo entero está bajo el maligno, That although the whole world lies under the sway of the wicked aunque one, el mundo entero está bajo la influencia del enemigo, although the whole world is under the influence of the enemy, nosotros, amados hermanos, somos de Dios. we, brethren, are of God. ¿Cuántos son de Dios? How many of you are of God? ¿Qué determina que usted sea de Dios? What determines that you are of God? Primera de Juan 5:18 lo dice. 1 John 5:18 says it. Lo que determina que usted y yo seamos hijos de Dios es que nosotros hayamos nacido de Dios. What determines that you and I are children of God is that we are born of God. Así que nos preguntamos, ¿y cómo una persona puede nacer de Dios? And we ask ourselves, how can a person be born of God? Está en la Biblia, en Juan 1:12, You find it in the Bible in John 1:12. recibiendo al Señor y creyendo en su nombre. By receiving the Lord and believing in His name. Vamos a leerlo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Let's read it. It says, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. ¿Cuántos somos hijos de Dios? How many of us are children of God? La persona que le recibe, The person that receives Him, la persona que cree en su nombre, the person that believes in His name, es engendrada por Dios. they are then begotten by God. No es engendrada de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice la Biblia. They're not begotten of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God, it says. Eso está en Juan 1:13. You find that in John 1:13. Así que la persona que es engendrada de Dios So the person that is begotten in God, y es nacida de Dios, and they are born of God, el enemigo no tiene autoridad sobre esa persona. the enemy has no authority over that person. Vamos a leerlo otra vez, primera de Juan 5:19. Let's read this again in 1 John 5:19. Dice, aunque el mundo entero está bajo el maligno, nosotros somos hijos de Dios, engendrados por Dios y engendrados de Dios. It says, although the whole world lies under the sway of the wicked one, we are children of God, begotten by God. Y el verso 18 dice, somos guardados y protegidos por aquel que fue engendrado por Dios, esto es Jesucristo, y el maligno no nos toca, no nos puede tocar, no tiene autoridad sobre nosotros. And 1 John 5:18 says, and we know that whoever is born of God does not sin, but he does who has been made born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. He has no authority to touch him or go near him. El enemigo tiene poder y puede ejercer su poder en el mundo The enemy has power and can exercise his power in the world sobre la gente del mundo, over the people in the world, pero no tiene derecho alguno a ejercer su poder sobre nosotros los creyentes, but he has no authority to exercise his power over us, the porque no believers, tiene autoridad legítima para ejercer su poder sobre nosotros los creyentes. because he has no legitimate authority to exercise his power over us, the believers. El Señor en la cruz lo despojó de su autoridad. The Lord on the cross, he stripped him of his power. Y ahora And now, el Cristo resucitado, the risen Christ, allí en el monte, there on the mountain, tiene un mensaje importantísimo para toda aquella gente que estaba allí he has an important message for all those people that were there y para nosotros también. and for us as well. Y el mensaje comenzó de esa manera. And the message started in that way. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. All authority has been given to me in heaven and on earth. Como queriendo decir, yo estoy en control. As if to say, I am in control. Yo mando aquí ahora. I am in charge here now. Yo tengo el derecho de ejercer mi poder. I have the right to exercise my power. Yo tengo la última palabra I have the last word en todo lo que se diga y en todo lo que se haga en el cielo y en la tierra. in everything that is spoken and everything that is done in heaven and on earth. Como queriendo decir, yo despojé al enemigo de su autoridad. As if to say, I stripped the enemy of his power. Así que ustedes ahora no tengan miedo. So now you all do not fear. No teman lo que el enemigo pueda hacerles. Don't fear what the enemy might try to do to you. Y en Mateo 28:19 Matthew 28:19. es donde él da la gran comisión. This is where he gives the Great Y Commission. dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. He says, go therefore and make disciples of all the nations. Les envío a un mundo que está bajo el maligno.
I send you into a world that is under the wicked one. Les envío a un mundo que es enemigo de Dios y enemigo de nuestra salva. I send you out into a world which is the enemy of mine and the enemy of your souls. Y en Juan 16:33 él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. And in John 16:33, he says, in the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Y ahora que he resucitado, And now that I have risen victorioso de los muertos, victoriously from among the dead, tengo toda potestad arriba en el cielo y abajo en la I tierra. have all power up in heaven and here on earth. Por tanto, id y haced discípulos. Therefore, go and make disciples. Nos preguntamos cuando llegamos a este punto, ¿qué es un discípulo? We ask ourselves when we get to this point, what is a disciple? Déjeme decirle, yo aprendí Let me tell you, I learned que el discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar. that the disciple is more than just a student that sits to learn. Es uno que sigue a su maestro It's one who follows the teacher y aprende de él a su lado. and learns from being by their side. El discípulo es una persona comprometida The disciple is a person who is committed, que no solo asiste a la iglesia, that not only attends the church, sino que se compromete con el Señor y con la iglesia. but is committed with the Lord and with the church. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí en este día? How many disciples do we have here today? Mire, al Señor le seguía mucha gente. Listen, the Lord was followed by many people. La Biblia dice en Lucas 14:25 The Bible says in Luke 14:25, que grandes multitudes iban con él. it says that great multitudes went with him. Y mire lo que hizo el Señor. Look at what the Lord did. El texto dice, y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. He says, the great multitudes were with him, and he turned and he said to them, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Hermano, es una palabra fuerte. Brother, this is a strong words. ¿Sabe lo que eso quiere decir? You know what this means? Porque esto es un hebraísmo. This is a Hebrewism. Y lo que eso quiere decir es que nuestros seres queridos tienen que estar en un segundo plano de prioridades. What this means is that our loved ones have to be in a second place of priority. Si nosotros queremos ser sus discípulos, If we want to be his disciples, Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. he needs to occupy first place in our lives. Y aún, Even Él debe ocupar un lugar más importante que nuestras propias vidas. he needs to occupy a more important place than even our own life. Y luego dijo en el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. And then he says in verse 27, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Cuando el reo de muerte llevaba la cruz era para que le crucificaran en esa cruz. When that person was carrying that cross, it was because they were going to be crucified on that cross. Y si nosotros queremos ser discípulos del Señor, And if we want to be disciples of the Lord, tenemos que tomar la cruz we need to take our cross y sacrificar ahí nuestros intereses, nuestro yo. and sacrifice there our interest, Que podamos decir como ourself. Pablo, And we can say like ya Paul, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. I no longer live, but Christ lives in me. Y luego dijo en el verso 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. And so likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. ¿Qué está diciendo el Señor con todo esto? What is the Lord saying with all of this? Que Él anda buscando gente comprometida con Él. He is seeking to find people that are committed to him. Personas que se sometan completamente a Él y a su gobierno. People who will submit completely to him and to his government, Que se identifiquen con Él who can identify with him para que puedan ejercer su autoridad. so that they can exercise his authority. Así que estamos llamados a ser no solo simples seguidores del Señor, So we are called not to just be
mere followers of the Lord, sino discípulos comprometidos con el Señor, but committed disciples with the Lord, dispuestos a someter nuestras vidas al control y al gobierno del Espíritu Santo. willing to submit our lives to the control and government of the Lord. Mire, a través de los años, So by way of the years, mucha gente se ha hecho esta pregunta. many people have asked themselves this question. ¿Cómo es posible How is it possible que 19 hombres, that 19 men, 19 men, hayan ido, personas alrededor del mundo haciéndose esta pregunta? ¿Cómo es posible que 19 hombres hayan ido a Estados Unidos de América how is it possible that 19 men went to the United States y en nombre de su religión and in the name of their religion hayan podido paralizar la nación más poderosa del mundo? were able to paralyze the most powerful nation in the world? Muchos se están preguntando Many asked, y están diciendo, ayúdenme a entender. and they're saying, help me to ¿Cómo understand. fue que en septiembre 11 de 2001, How was it that on September 11th of 2001, 19 hombres vinieron a esta nación 19 men came to this nation del otro lado del mundo from the other side of the world, y en nombre de su religión and in the name of their religion, paralizaron esta nación? they paralyzed this nation? Les voy a decir cómo lo hicieron. I'm going to tell you how they did it. Les voy a decir cómo lo lograron. I'm going to tell you how they were able to accomplish Lo that. lograron porque eran discípulos abnegados y comprometidos con su religión. They were able to accomplish it because they were committed and firm disciples of their religion. Dispuestos a morir por su ideología. They were willing to die for their ideology. Estaban completamente entregados y comprometidos a su sistema de fe. They were completely convinced and submitted to their system of faith. Ahora, si 19 hombres pudieron hacer esto So if 19 men were able to do that en nombre de una ideología, in the name of an ideology, ¿cuánto más nosotros los creyentes how much more us, the que believers, hemos sido investidos con poder desde lo alto? that have been endued with power from on high? Nosotros que tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, We that have the authority of our Lord Jesus de Christ, aquel que dijo en el monte en Mateo 28:18, toda potestad me es dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. the power of the one who said in Matthew 28:18, all authority has been given to me in heaven and earth. ¿Qué no podemos hacer nosotros, hermanos? So what is it that we can't do, brethren, En calidad de iglesia de nuestro Señor Jesucristo. when it has to do as a quality of a church in Jesus Christ? ¿Sabía usted que el Señor está interesado en transferir su autoridad a sus discípulos comprometidos? Did you know that the Lord is interested in transferring his authority to his committed disciples? Sí, amados hermanos, Yes, loving brethren. está en la Biblia. It's in the Bible. El Señor lo hizo durante su ministerio. The Lord did this throughout his ministry. Los discípulos que estaban comprometidos con Él. The disciples that were committed to him. Dice la Biblia, The Bible says, en Lucas 9:1, Luke 9:1, que habiendo reunido a sus 12 discípulos, that having gathered his 12 disciples, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. he gave them authority over all demons and to cure diseases. Mire lo que dice Marcos 6:12 y 13. Look at what it says in Mark 6:12 and 13. Dice que ellos saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. It says they went out and they preached that people should repent. El verso 13 dice, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. And it says, and they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. Cuando yo lo veo esto me pregunto, When I read this, I ask myself, ¿dónde está la autoridad de la iglesia? where is the authority of the church? Hermanos, si hay ausencia de autoridad en la iglesia, Brethren, if there's an absence of authority in the church, es porque hay falta de entrega y de compromiso de parte nuestra. that's because there is a lacking of commitment and availability from us. Así que yo estoy aquí en este día So I am here today para llamar al pueblo to call
the para people, llamar la iglesia, to call the church, como lo hizo el Señor Jesús, as the Lord Jesus did, que iban grandes multitudes tras él. who was followed by great multitudes. Y él volviéndose les dijo, And he turned to them and he said, el que de vosotros quiera ser mi discípulo, whoever wants to be my disciple, tiene que comprometerse conmigo. they need to commit themselves to me. My God. Hermanos, todavía no hemos llegado a ser discípulos comprometidos. Brother, we still haven't been able to become these committed disciples. Y por eso la transferencia de autoridad no se nos ha sido otorgada. And that's why that transference of power or authority hasn't been given to us. Porque el Señor solo transfiere su autoridad a discípulos comprometidos con Él. Because the Lord only transfers his authority to disciples that are truly committed to him. Estamos diciendo con todo esto, What are we saying with all of this? hermano, que nosotros estamos llamados a ejercer la autoridad del Señor aquí en la tierra. That we are called, brethren, to exercise the authority of the Lord here on earth. Hacerlo en su nombre, To do it all in his name, con su autoridad with his authority, y en representación de Él. and in his representation. Tenemos que ser discípulos comprometidos, We need to be committed disciples, comprometidos con el Señor. committed to the Lord. Escuche bien, para hacer discípulos comprometidos con el Señor. Listen well so that we can make committed disciples. Él nos to the Lord. envió a ser discípulos. Sí, He commanded us to go and make disciples. y hacer discípulos. He says, go and make disciples. Y para nosotros hacer discípulos comprometidos, And in order for us to make committed disciples, tenemos que ser nosotros discípulos comprometidos con el Señor. we need to be committed disciples with the Donde Lord. no solo enseñamos la palabra de Dios a la gente, Well, we're not only teaching the word of the Lord to the people, sino que le enseñamos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. but that we teach them to observe all the things that he has commanded us De la misma manera que nosotros la estamos guardando. in the same manner that we are keeping it, Para que ellos aprendan de nosotros so that they would learn from us a ser discípulos comprometidos to be committed y a disciples ejercer la autoridad transferida por el Señor. and to exercise the transferred authority from the Lord. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us Que a partir de hoy that as outside from today, nosotros hagamos un compromiso con el Señor. we can make a commitment unto the Lord, No solo de aceptarle como nuestro Salvador, not only to accept him as our Savior, sino aceptarle como el Señor de nuestras vidas. but to accept him as the Lord of our Y lives, darle a Él el lugar que Él se merece. and to give him the place that he deserves, Que podamos andar como es digno de Él, that we could walk as it is worthy of him, agradándole en todo, pleasing him in all things, llevando fruto en toda buena obra bearing fruit in every good work, y creciendo en el conocimiento de Dios. and growing in the knowledge of God. Inclinamos nuestros rostros Let us all bow our heads. y damos gracias a Dios por su palabra. And let us give thanks to God for his word.